Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Gabriela Romero y junto a mi compañera Charit Coma vamos a presentarle el análisis literario de la obra de Apolo y Dafne. En nuestra tabla de contenido escogimos 8 ítems del análisis, que son la biografía, la sinopsis, el argumento nuestro. Escogimos también los temas principales, el marco histórico, el espacio, los personajes y vamos a dar al final una síntesis. Publio Ovidio Naso. Educado en las artes políticas, Ovidio estudió en Roma y completó su formación en diversas ciudades del mundo griego. Pero pronto abandonó la política para dedicarse por entero a la poesía, convertido en un hombre adinerado tras heredar la hacienda de su padre. En su primera etapa, la poesía de Ovidio tiene un tono desenfadado y gira alrededor del tema del amor y el erotismo. Amores, arte de amar, considerado por algunos de su obra maestra. Y Remedios de amor destacan por su maestría técnica en el manejo dístico, el elegíaco y la facilidad brillante y a veces pintoresca del verso. El propósito didáctico, los consejos y ejemplos sobre cómo seducir a las mujeres y relacionarse con ellas se mezclan en estas obras como la anécdota burlesca y los temas principales presentes en el mito de Apolo y Dafne, así como en su representación artística a través de la escultura de Gian Lorenzo Bellini, incluyen el amor y el deseo. El mito comienza con Cupido hiriendo a Apolo con una flecha de oro, lo que despierta en él un amor apasionado por Dafne. Este tema se desarrolla en la lucha entre el deseo de Apolo y la resistencia de Dafne, la resistencia y la autonomía. Dafne, decidida a preservar su virginidad y libertad, se transforma en un laurel para escapar del acoso de Apolo. Este acto simboliza la lucha por la autonomía personal y la resistencia contra la opresión, la metamorfosis y la transitoriedad. La transformación de Dafne en un árbol representa la idea de la metamorfosis y la transitoriedad de la vida. Este tema se refleja en la naturaleza efímera del deseo humano y la impermanencia de las relaciones, el poder de los dioses y la intervención divina. El mito muestra la intervención divina en la vida de los mortales, con Apolo y Dafne siendo afectados por los caprichos de los dioses. Este tema sugiere la idea de los destinos humanos están influenciados por fuerzas más allá de su control. La tragedia y la pérdida. Aunque Apolo finalmente pierde a Dafne como amante, la transformación de esta en un laurel es una pérdida trágica para él. Este tema resalta la idea que el amor puede llevar la tragedia y la pérdida. Estos temas se entrelazan para crear una narrativa rica y compleja, que han sido exploradas y reinterpretadas a lo largo de los siglos en diversas formas artísticas y literarias. Para comprender el marco histórico en el que se desarrolla la estructura de Apolo y Dafne y Gian Lorenzo Bellini, es importante considerar el contexto del periodo barroco en el arte y la historia de Italia en el siglo XVII. El periodo barroco fue testigo del auge del movimiento artístico conocido como el barroco en Europa. Este periodo se caracterizó por una ruptura con los principios estilísticos del Renacimiento y una búsqueda de dramatismo y emoción y movimiento en el arte. Las obras barrocas a menudo representaban temas religiosos y mitológicos, representados con dinamismo y teatralidad. La escultura de Bellini es un ejemplo destacado de esta estética barroca, con su énfasis en la expresión emocional y la representación vivida de la narrativa mitológica. La historia de Apolo y Dafne transcurre en la antigua Grecia y está situada en diversos escenarios naturales como bosques, ríos y montañas. Los encuentros entre Apolo y Dafne ocurren entre los paisajes salvajes donde habitan las ninfas, mientras que la transformación de Dafne en laurel tiene lugar a orillas del río Peneo,
donde su padre, el dios del río, la protege cambiándola en un árbol para evitar que Apolo la persiga. Bueno, voy a hablar sobre los dos personajes principales, empezando por Apolo, que es un dios griego del sol, la música, la poesía y la profecía. Él es un joven atlético y apasionado y está enamorado de Dafne y la persigue con mucho desespero. Sus características es que él exhibe que es muy determinado y que pues consigue lo que se propone, y su mayor meta es alcanzar pues a Dafne. El significado de su nombre simboliza el deseo del ser humano y la pasión ardiente y por la búsqueda de algo, en este caso del amor de Dafne. Entonces muestra como la belleza y cómo va él hacia ella. El segundo personaje sería Dafne, y su rol, ella es la ninfa de los bosques, hija del dios del río Peneo. En el mito, Dafne es perseguida por Apolo y para escapar de él se transforma en un laurel. Sus características es que ella representa como mucha angustia, mucho desespero y tiene una lucha interna y se determina a escapar pues de Apolo. El significado de su nombre es como la resistencia frente al deseo opresivo y la lucha por la libertad. Ella lucha por pues ser libre hasta, como mencioné ahorita, se tiene que transformar en un laurel. Ella tiene una conexión con la naturaleza y busca como la protección y la seguridad en su entorno natural. Estos dos personajes son los protagonistas principales de pues este mito, y la escultura cuya interacción tiene una transformación cultural que contribuyen en el núcleo pues de la narrativa que estamos viendo, que es una narrativa visual que pues todo se puede dar, o sea, nos podemos dar cuenta de todo a simple vista. Bueno, ahora hablaremos sobre la cronología de la historia de Apolo y Dafne, que se encuentra en la mitología griega y ha sido transmitida a lo largo de los siglos, principalmente a través de las obras literarias como la Metamorfosis del poeta romano Ovidio, escrita alrededor del año 8 después de Cristo. Y sin embargo, en términos de la narrativa mitológica, la historia de Apolo y Dafne no tiene una ubicación temporal precisa, ya que se sitúa en un concepto legendario y mítico. Esta historia es una de las muchas narrativas que componen pues los varios mitos y leyendas que hay en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el argumento. Se centra en el amor no correspondido entre el dios del sol, Apolo, y la ninfa Dafne. Cupido, el dios del amor, dispara flechas que causan que Apolo se enamore perdidamente de Dafne, mientras que ella siente repulsión hacia él. A pesar de los intentos de Apolo por cortejarla, Dafne huye y busca un refugio en su padre, el dios del río, Peneo, quien se transforma en un laurel para protegerla. La historia de amor se destaca por la inevitable voluntad del destino y el poder del amor, y la transformación de el tema principal, pues el de la trama. Aquí podemos ver con este argumento cómo se plasma en un pues concepto corto la historia y cómo es la trama de Dafne y Apolo. De la historia de Apolo y Dafne sería que esta historia nos cuenta cómo Apolo, el dios del sol, se enamora de Dafne, una ninfa, debido a una flecha de amor disparada por Cupido, mientras que Dafne es afectada por esa flecha de repulsión a pesar de los intentos de Apolo por cortejarla. Dafne huye de él y pide ayuda a su padre, quien la transforma en un laurel para protegerla. Apolo, incapaz de tenerla como esposa, decide honrarla y transformando el laurel en un símbolo de victoria y poesía. La historia refleja temas como el amor no correspondido, el destino y la transformación de la mitología romana. Esta sinopsis, que nos quiere decir, es como un análisis hacia pues el mito que leímos, de lo que hemos hablado en todo este video, de el cortejo de Apolo hacia Dafne y pues cómo fue todo por una flecha de Cupido, como dice el mito.